Celestial, damos infinitamente gracias por este tiempo maravilloso en que estamos aquí en tu casa, en tu iglesia, alabándote, glorificándote, diciéndote, Señor, cuánto te amamos, que sin ti, Señor, no seríamos nada, Padre Celestial. Bendice a cada una de las damas aquí presentes, sus vidas, Señor, sus hogares, Padre Celestial. Bendícelas, guárdalas, guíalas, anímalas en cada momento, en cada instante, como tú siempre, Señor, lo haces, por el Espíritu Santo, que es el que seca nuestras lágrimas, el que nos instruye, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos anima, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor hacia nosotros. Y en esta mañana, Señor, quiero dejar en tus manos a Juan José, Señor, este bebé hermoso, que es tu creación. Padre Celestial, en 15 días lo van a operar y ruego, Señor, que desde ya estés preparando su cuerpecito, que desde ya, Señor, esté preparando todo este equipo médico, que desde ya, Señor, estés preparando la voluntad, la fe y la ánimo y fortaleza de sus padres, de sus familias, de sus abuelos, Padre Celestial. Y sabemos que tú vas a ser el cirujano, Padre Celestial, de este bebé. Guárdalo, bendícelo y damos gracias porque tú eres un Dios bueno y tú dices que de los niños es el reino de los cielos, Señor. Gracias por este hermoso bebé y sabemos que está en tus santas manos y tú, Señor, lo cuidarás. Igualmente, oro por la fortaleza de la familia Zapata, de José Luis, Señor, por la pérdida de su hermana, Señor, que tú les ayudes, les fortalezcas, pero que José Luis, de esa palabra de ánimo que hay esperanza. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, que entiendan, Padre Celestial, que después de la muerte no se ha terminado nada, comienza todo, Señor, que la vida eterna. Ruego, Señor, por esta familia, que José Luis sea luz en este momento tan difícil para ellos y les guardes y les bendigas. Igualmente, Señor, quiero dejar en tus manos esta clase, que seas tú el que las bendigas, que sea el Espíritu Santo el que me dirija, que pongas sus palabras en mi boca, Señor, que sea el que selle este estudio, el que nos dirija, el que nos enseñe, el que redarguya nuestros corazones, Señor. Doy gracias porque eres tú, fuente inagotable, Señor, y que sigamos aprendiendo de tu palabra, sigamos viviéndola, Señor, no solamente como oidoras, sino como hacedoras. Que vivamos, Señor, ese Cristo que llevamos dentro de nuestras vidas, Señor, que nuestra vieja vida esté allá, sea pasada y que aquí, Señor, eh, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en cada una de nosotros. Así que nuestra vieja vida pasó y aquí toda, Señor, es hecha nueva. Gracias doy, Señor, por este tiempo maravilloso, pidiéndole en tu nombre, en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Vamos a hacer un repaso, ya tienen sus hojitas, pero vamos a hacer un repaso muy, muy grande, muy rápido de la clase pasada, porque la clase pasada se une con esta. Y la clase pasada hablamos de Cristo y el Espíritu Santo. Pues yo no puedo hablar del Espíritu Santo cuando recordemos cuán importante que es para nosotros el Espíritu Santo. Y hablamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hablábamos que en el Nuevo Testamento se menciona continuamente, se nombra 56 veces en los Evangelios, 57 en el libro de Hechos, 112 en las cartas de Pablo y 36 veces en el Nuevo Testamento en general. Así que eso nos muestra que realmente el Espíritu Santo es la tercera persona, importante que a veces nosotros no la tenemos en cuenta, pero es muy importante en nuestras vidas. El tercer punto es que el Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se trata como una persona, se le puede mentir, vimos el ejemplo de Ananías y Zafira, se le puede probar, se le puede resistir, pero también se le puede contristar. Se le puede entristecer, se le puede entristecer. Así que el cuarto punto es la Trinidad, encontramos la afirmación de su divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Que también se le tiene varios nombres, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad.
y el Espíritu de gracia. Sí, Señor. También podemos ver el Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, desde el comienzo, del inicio realmente, desde Génesis, desde el primer capítulo, la Trinidad hace parte. Y vemos que la Trinidad obra en donde la creación, en el aliento, en la creación del hombre, en el Espíritu eterno, en el Espíritu de verdad y obra, perdóname, en el aliento de los hombres, obra cuando estaban en las batallas, él estaba ahí, obra capacitando profetas, ¿sí? Obró capacitando profetas en anunciar el mensaje del Señor. Él ponía y quitaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y hablamos de dos ejemplos, que fue Sansón, ¿se acuerdan? Hablamos de ese ejemplo y de David, ¿se acuerdan? Que no vale la pena entrar porque eso fue la clase pasada, así que estoy haciendo un muy grande. Y por último, la obra más importante, todas son importantes, del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la tarea tan importante del Espíritu Santo, que nosotros somos esas embajadoras de Cristo de hablar del Evangelio. Y debemos hablar mucho, muchísimo del Evangelio. Y debemos abrir nuestra boca para hablar, ¿qué? Del Evangelio. Pero al final, ¿quién convence? El Espíritu Santo. Muy bien. Y el Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes, a todos los que en Cristo creen, en ese Salvador. Y el Espíritu Santo obra la regeneración de cada una de nosotros. Y yo les decía, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, tenemos que ser regenerados. Ya no somos las mismas, debemos cambiar. Y si ustedes se encuentran con alguien que dice, pero es que esta persona va a la iglesia, pero no le veo cambio, ¿qué dice esa palabra? Por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros vamos en proceso, vamos en una santidad progresiva, todos los días tenemos que mejorar, ¿cierto? Todos los días. Pero aquellas personas que no se ven un cambio real, hay que confrontarse. ¿Realmente serán salvos? ¿Realmente han recibido a Cristo en su vida? Bueno, entonces, este es un gran resumen y comenzamos. Entonces, ¿cuán importante es el Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo? Y ustedes tienen sus hojas. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús tuvo una estrecha comunión con el Espíritu Santo. Una estrecha comunión con el Espíritu Santo. ¿En qué aspectos? En los siguientes aspectos. Vamos a ver, ustedes tienen un organigrama acá, y ese organigrama muestra varios puntos y vamos a ir cuadrito por cuadrito. Entonces, punto 1. Antes del nacimiento de Jesús con María su madre. ¿Se acuerdan de esas escenas? Vamos a Mateo 1, 18, 20. Necesito que ustedes me ayuden a leer. Amén. Porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién? Del Espíritu Santo es. Muy bien. Recordemos un poco que el compromiso en esa época era un compromiso muy comprometedor, valga la redundancia. Realmente el compromiso ya era como decir esposa y esposo. ¿Sí? Acá tenemos pronto una pareja que se nos van a casar y están todos, ayer estuvimos en el ensayo y fue maravilloso, Felipe y Katia, y bueno, ha sido un momento importante, estresante, ¿no? Para ellos también en todo este proceso. Y tuvieron ese compromiso y Felipe le dio el anillo de compromiso a Katia y todo ese proceso hasta el momento del matrimonio. En esta época, el hecho de que yo hubiese un compromiso es como si fuera esposo y esposa.
ira tan importante. Por eso José estaba como preocupado, decía, bueno, aquí qué vamos a hacer. Y aquí dice José, hijo de David, no temas, tranquilo, no te preocupes, recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y vemos acá que ese misterio de la concepción se expresa de una manera que precisa, contundente, clara, no ni tantos rodeos, sino dice acá, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo. El Señor aquí lo expresó muy sencillamente, muy claramente, sin temor, de una forma precisa. Muy bien. ¿Qué dice? Bueno, aquí en Mateo 1:20, que ya lo hemos leído, dice, lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. ¿Por qué fue tan claro el Señor? Aquí no había nada elaborado, no hubo tanta explicación. Venga, es que resulta que no. Una simple declaración y un relato en Lucas. Si vamos a Lucas 1:35, por favor. ¿Alguien me quiere ayudar? Muy bien. Aquí vemos que Lucas hizo una explicación un poco más detalladita, ¿no? Más detallada. Pero el punto, ¿cuál es? Es el mismo. Es saber que ese Cristo fue engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos al segundo punto. Vamos. Dice, la obra del Espíritu se revela en su interpretación y sus conceptos. ¿Cierto? ¿A qué se refiere? A la edad de 12 años, ¿quién estaba hablando? El Señor Jesucristo. Exactamente. Veamos algo interesante que después de la visita de los pastores y de los magos, de ahí en adelante no volvimos a oír más cerca de Jesús. ¿Se acuerda de su nacimiento, la visita de los pastores, de los magos? Hay un completo silencio durante ¿cuántos años? 12. Pero Jesús tuvo una infancia porque él fue 100% también hombre, así que tuvo una infancia igual, como todo un niño, bueno, que jugaba, hacía cosas, asustaba a María, ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde está? Como todo niño, hacía sus piratunas, pero hubo un silencio hasta que a los 12 años, él, ¿dónde va? A hablar con los doctores de la ley, nada más y nada menos, sino con los doctores de la ley. Y vemos acá que cómo el Espíritu Santo empezó a, a, a ser esa persona importante en Jesús. Porque él no habló por sus conocimientos intelectuales, sino hablaba por medio del Espíritu Santo. Un niño de 12 años, con los doctores, con los eruditos de la ley, ¿se imaginan? Ese intelecto, esa capacidad, pero eso era dado por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Acordémonos que la Pascua era una fiesta de solamente un día, ¿no? A la que luego inmediatamente le seguía el pan sin levadura. Y ahí sí se duraba una semana. Muy bien. Entonces vemos cómo aquí Jesús eh, eh, es es alguien en que el Espíritu Santo le ayudó a hablar con los doctores, le dio esa sabiduría para hablar con los doctores de la ley. Bueno, vamos al tercer punto, en su bautismo. Entonces, recordemos que Jesús desde su nacimiento estuvo presente el Espíritu Santo. Luego, en el momento de interpretar la ley, el Espíritu Santo estuvo con él. Y ahora en su bautismo. Veamos Marcos 1:10, por favor. A ver. Muy bien. Ahora, desde los 12 años hasta los 30 que fue bautizado, ¿cuántos años pasaron? Las matemáticas. 18 años, muy bien. También hubo silencio desde los 12 hasta los 30 años, hubo también silencio completo de Jesús. Fue acá cuando nuevamente
la palabra habla de nuestro Jesús, de nuestro amado Salvador, cuando es encontrado por Juan el Bautista en el Jordán para ser bautizado. Y ahí lo acabamos de leer, donde dice que luego cuando subía del agua, vio abrirse que los cielos y el Espíritu como paloma descendía de él. Vemos acá que los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, registran su bautismo por Juan el Bautista. Aquí los relatos pueden ser diferentes, pero la idea es la misma, que fue bautizado. Y aquí el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Realmente, ¿qué es lo que muestra acá? Acá este fenómeno, lo que quiere mostrar es que este fue un fenómeno visible. Visible. ¿Cómo? En forma de paloma, en una luz. Bueno, realmente fue visible, que es lo que queremos. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Y bueno, y aquí dice vi el Espíritu que descendía, vi, estoy diciendo, vea, yo lo vi, es cierto, es verdad, el Espíritu Santo descendió del cielo y se puso en ¿dónde? En Jesús, ¿cierto? Como una paloma y permaneció sobre quién, sobre él, sobre él. Eso lo dice en Juan 1:32, muy bien. Así que, y nuevamente él vuelve y declara y dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso lo leemos en Juan 1:32 y el versículo 33. ¿Qué queremos conocer con esto? Que inmediatamente Juan conectó esta deidad con Jesús. Y yo le vi, y dice acá en el versículo 34, en Juan 1:32, y dice, yo le di y le he dado testimonio de que este es el Hijo de ¿quién? De Dios. Doy testimonio que sí, este es el Hijo de Dios. Como les decía, esto probablemente fue una simbología para resaltar realmente ese poder recibido por Jesús. ¿Para qué? Para su ministerio. Acordémonos que en ese momento que empezó en Jesús, ministerio. Acordémonos que en esa época, a los 30 años, ya la persona estaba capacitada, ya era madura para manejar los negocios de su padre o para alguna actividad importante. Igualmente ya Jesús dijo, ya el Señor dijo, ya Jesús está preparado para un ministerio. Y en ese momento, el Señor Jesús no hizo un ministerio solo, ¿lo hizo con quién? Con el Espíritu Santo, por supuesto, con el Espíritu Santo. Entonces veamos cuán importante es el Espíritu Santo en la vida de Jesús. No lo podemos apartar. Bueno, cuarto, en la tentación, en la tentación. Mateo 4:1, por favor. Muy bien. Y vemos acá, sí señora, entonces su reacción ante la tentación nos dice que el Espíritu Santo era predominante en la mente de ¿quién? De Cristo. Muy bien. Hago una pregunta. ¿Nosotros somos tentadas a diario? ¿De qué manera somos tentadas? Cuéntenme ustedes. ¿Mm? ¿Y de qué manera? ¿En qué forma podemos ser tentados por el enemigo? ¿Por los pensamientos? ¿Por el oído? Sí. Muy bien. Todo, y sí, Cariel dice, por nuestros 5 sentidos, claro, es atacado, Satanás nos ataca a diario. Pero ¿qué predominaba en Jesús? En la mente, el Espíritu Santo estaba en su mente y estaba en su corazón. Cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿se acuerdan ustedes en Mateo 6:13, donde dice, no nos metas en tentación? ¿Sí?
Entonces, ¿por qué? Claro, porque todos somos llevados a la tentación. El enemigo nos conoce muy bien, mis amadas, y él sabe nuestras debilidades de cada una de nosotras, las conoce perfectamente. Y bueno, y Lucas 4:1 y Mateo 4:1 dice, y él fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el qué? Por el diablo, por el diablo. Y en Marcos 1:12 dice que el Espíritu le impulsó a que al desierto. Muy bien. ¿Qué pasó en ese tiempo? El Señor estaba ¿qué? Estaba angustiado, estaba triste, desesperado, ahora qué yo voy a hacer, y ahora como tengo mucha hambre, estoy aquí en el desierto donde no hay nada. ¿Qué hizo? Tuvo ayuno y tuvo que en comunión con su Padre. Y esa fue la forma en que pudo Satanás batallar contra esa tentación tan inmensa. Pero ¿por qué fue Jesús tentado? Porque quería mostrar también la parte humana, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, y aquí el Señor derrotó a Satanás porque tenía comunión con su Padre. Es la única forma. ¿Y cómo tuvo que Satanás huyó y cómo Jesús venció? Sí, señora, por medio de la palabra. No venga, Satanás, hablamos tú y yo, lleguemos a un convenio, mira, no me hagas eso. No, no se puso a dialogar. Fue la palabra de Dios que fue contundente. Mis amadas, ser llenos del Espíritu Santo nos impedirá que hayan grandes tentaciones. Cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, me va a ayudar a que yo tenga cuidado con lo que hablo, con lo que pienso, con lo que escucho. A veces no nos damos cuenta y cualquier palabra puede ser insinuada con un dardito, con un dardito. ¿Tú crees que, no te parece que, sí viste que, y el Satanás, y a veces no nos damos cuenta, mis amadas. Y tenemos que ser llenas del Espíritu Santo para no caer en esa tentación, en esa tentación. Eh, Veamos entonces, cuando el diablo hubo hecho lo máximo a Jesús, Jesús salió victorioso. ¿Y qué pasó ahí? Vamos a Lucas 4, 14 y 15. ¿Qué pasó ahí cuando Jesús salió victorioso? Lucas 4, 14 y 15. Mm, no, Lucas, ¿estás leyendo Lucas? Lucas 14. Lucas 4, 14 y 15. Tranquila, no te preocupes. Muy bien. Exacto. Entonces dice, entonces, amén. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, él volvió ¿qué? En el poder de quién? Del Espíritu. Y se difundió que su fama y enseñaba que en todas las sinagogas de ellos y era que glorificado. Vea cómo llegó a victorioso porque estaba inundado, lleno del Espíritu Santo. Mis amados, yo les invito a que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo para no caer en tentación. Para no caer en tentación. Mis amadas, cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo me da un discernimiento de abrir mi boca con sabiduría. No con conocimiento. Cuidado, conocimiento es algo intelectual. La sabiduría proviene del origen. Y eres tan llena del Espíritu Santo que si algo llega a tu mente, algo llega a tus oídos, ¿tú cómo vas a responder? No, mira, es que resulta, no, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, así decía Jesús, como dice la palabra. La palabra de Dios dice. Em, entonces vamos a leer Santiago 1:13. Por favor, Santiago 1:13. Entonces, recordemos que el Señor estuvo en el dominio de su mente
Mientras que Jesús pasó esa experiencia, el dominio de la mente por el Espíritu Santo. Y Dios mismo en sí no es agente realmente de la tentación. O sea, Dios, quiero confirmar, Dios no le mandó, sino que dice, Santiago 1:13, ¿qué dice? Exactamente. Y acá vemos, y leamos el 14, por favor. Sí, señora, perfecto. Exacto. ¿Y a quién? Palabra clave. ¿A quién? A cada una. A cada una. ¿Cómo, Olguita? Exactamente. Porque nos conoce muy bien. Entonces, a cada una. Porque es que Satanás, él no piensa grupalmente. ¿Sí? Destruye grupalmente. Pero no piensa grupalmente. Es que la iglesia vaya Josafat. No. Él empieza tal persona, porque empieza y nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él conoce mis debilidades. Por eso es que mientras que nosotros dormimos, Satanás está despierto. Y ella anda como león rugiente, mirando a quién va a devorar. ¿Cuál es la debilidad? Se acabó. Bueno, sí, es muy cortico, fue muy cortico, pero sigamos. Por lo que, bueno, hubo una intervención ahí de la lectura, pero está bien. Sigamos entonces. Acá tenemos un ejemplo del libro de Job, ¿sí? Entonces Dios usó las tentaciones satánicas ¿para qué? Para servir a sus soberanos propósitos. ¿Se acuerdan con Job? Ay, pero no la perdió. Este hombre la luchó. Y yo les digo, sí señora, y yo les digo, Job, ¿quién era? ¿Un superhombre? ¿Quién era? Una persona como tú y como yo, ¿cierto? Que lo tenía realmente todo, lo tenía, tenía dinero, tenía sus hijos, tenía terrenos, pero lo más lindo, lo que más tenía, el valor más grande, el tesoro más grande, tenía el Señor en su corazón, tenía el Espíritu Santo, tenía la llenura del Espíritu Santo. Como exactamente. Entonces Satanás le dijo, pero mira, es que este hombre lo tiene todo, pues ¿cómo no te va a amar? Y el Señor dijo, bueno, muy bien. Dijo, bueno, muy bien. Tócale todo menos tu vida. Tócale todo menos tu vida. Eso sí fue la única condición. Pero el Señor demostró, ¿por qué lo hizo? Porque el Señor conocía el corazón de Job, que estaba lleno del Espíritu. Y que esa tentación el Señor le hizo demostrar, no solamente al mismo Satanás, de que si era que este varón conforme al corazón de Dios estaba lleno del Espíritu Santo, sino muchos más. Y fue recompensado de una forma maravillosa. Pero este hombre, perdón la expresión, muy tenaz en aguantar el daño físico, emocional, el daño en todas las áreas de su vida y se mantuvo, y se mantuvo, y se mantuvo porque estaba lleno del Espíritu. Mis amadas, vendrán tentaciones, vendrán sufrimientos, vendrán desánimos, vendrán dardos, y vendrán, y vendrán, y vendrán. Mi pregunta es, ¿estamos llenas del Espíritu Santo para poder combatir a ese enemigo que todos los días anda como león rugiente? Mirando a quién devorar, mirando qué iglesia va a cerrar, mirando a quién hermano va a desanimar, mirando cómo nos usa para que otros se desanimen. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo. Y mis amadas, nosotros hablamos mucho de Satanás. Es que Satanás es terrible, es que Satanás es malo, es que Satanás, es que Satanás es terrible. Mis amadas. Y a veces sí, le echamos la culpa a Satanás, pues que nosotros le damos la oportunidad a Satanás. ¿Cómo, Jenicita? Exacta. Y entonces Satanás aprovecha mi debilidad. ¿Sí?
Exacto. 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 Y con todo lo que nos rodea, Satanás, le damos nosotros oportunidad a Satanás para que haga su trabajo. Pero por supuesto, mi pregunta, exacto, mi pregunta es una pregunta de reflexión. ¿Soy instrumento de Satanás? Pero es una pregunta que dejo porque a veces lo dejamos y no nos damos cuenta en qué momento dejamos que Satanás nos use como instrumento. Tenemos que ser instrumentos del Señor. Tenemos que estar llenas del Espíritu Santo porque el enemigo no va a dejar de mandar dardos, mis amados. Mire, Satanás no va a molestar al que está afuera. Él no va a molestar al que está afuera porque el que está afuera, el que no cree, pues ya lo tiene en sus manos para que lo va a molestar. Al contrario, lo va a consentir, lo va a mimar, ¿sí? Entonces no hay problema con lo de afuera. El problema somos nosotros. Él nos estorba para que nosotros a su vez estorbemos a otros y a su vez estorbemos a una iglesia y estorbemos. Claro que nos va a usar es a nosotros. Claro, porque nosotros somos embajadores, somos Cristos pequeños, porque ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. ¿Qué va en mí? ¿Tú eres cristiana? Ah, ¿tú vas a tal iglesia? Mm, Entonces Satanás va a decir, sí, 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 ¿qué más, qué más? A ver. Ah, y empieza a Satanás a usarnos para que otros se desmotiven, para que otros se desanimen. Así que mis amadas dejó eso en sus mentes. ¿Cuánto nosotros, cuánto nosotros realmente somos instrumentos de quién? ¿De Satanás? ¿O somos instrumentos valiosísimos del Señor? Que cuando abramos nuestra boca, como lo hizo el Señor Jesús, escrito está, escrito está. Y si Satanás manda dardos visuales, auditivos, lo que sea, escrito está, escrito está. Mis amados, no hay forma más contundente, más poderosa que es contestar con la palabra de Dios. Escrito está. ¿Quién va a refutar la palabra de Dios? Es que resulta que escrito está, escrito está. Así que, ¿qué ejemplo? Vamos a seguir la próxima clase. Esta vez no pude terminar, pero bueno, no importa. La idea es seguir aprendiendo y vamos a hablar un poco más sobre este tema la próxima clase. Vamos a terminar en oración y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos enseñas, Padre Celestial, en que tú, Señor, siempre tuviste el Espíritu Santo en tu corazón, fuiste lleno tu mente, tu corazón del Espíritu Santo. Igualmente nosotras tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo en nuestro pensar, en nuestro andar, en nuestro hablar, Señor. Que mis palabras sean de edificación, de ánimo, Señor, de luz, de sal en este mundo de oscuridad, Padre Celestial. Que realmente nos crean que somos hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, que realmente nos crean que hay un Salvador, que hay un Cristo Jesús que murió por cada una de nosotras, que realmente nosotros seamos testimonio a otros y que nuestro hablar sea tan sabio, tan lleno del Espíritu, Señor, que seamos diferentes y seamos esa luz que alumbre en este mundo de oscuridad. Gracias doy por este tiempo maravilloso, porque una de las damas aquí presentes. Y Señor, dejo en tus manos, te pedimos, Padre Celestial, que el resto de servicio, Señor, de alabanza, que nuestra boca, nuestra voz, Señor, son los instrumentos, Señor, que tenemos para honrar y glorificar tu nombre. Pero más que nuestra voz, es nuestro corazón, Señor, que te glorifique, que te ame. Igualmente, Señor, sigue usando a nuestro pastor Mauricio para el tiempo de la predicación y que sigamos creciendo en ti, Señor. Gracias doy por este tiempo maravilloso y no olvidemos la cirugía de nuestro bebé Juan José.
y la fortaleza de nuestra familia Zapata. Gracias doy por este tiempo maravilloso, pidiéndolo en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.